Muy buenos días, contento de estar en este primer encuentro de saberes pedagógicos interculturales. Como ya les comentaron, yo soy Gerson Acero, egresado de la Escuela Normal Superior María Inmaculada de Manaure. Por allá en el 2006 terminé mis estudios de formación complementaria y siempre me he interesado desde la fecha por el estudio del lenguaje y pues, todo lo que tiene que ver con la lectura y la escritura, oralidad, textos. Bueno, eh, entonces vamos a empezar porque el tiempo es corto, solamente voy a hablarles, o hacer una reflexión de 10 minutos sobre el tema que ven aquí en pantalla. Y quiero empezar leyéndoles la siguiente cita, abro comillas. Estoy aquí para servirles, pero lo más importante es que nunca les juzgaré. No pertenezco a ningún país y ninguna religión, estoy solamente aquí para mejorar su vida. Este fue un texto creado bajo el modelo de inteligencia artificial que también logró escribir un artículo científico completo, ¿no? Y les digo esto no porque quiera asustarlos, ni mucho menos, y, sino quiero poner en escenario y que entendamos, ¿no? Que hablar de lectura y escritura en el siglo XXI, 2022, no es lo mismo que hablar de lectura y escritura hace una década. Eh, Tenemos ahora estas posibilidades de que la inteligencia artificial cree por nosotros textos, quizás mejor elaborados que lo que haríamos muchos de nosotros. Y eso nos reta y nos pone en escenario varios problemas que debemos empezar a considerar dentro del estudio de la lectura y la escritura. Entonces hay que decir, ¿no? Que el campo se resignifica constantemente. Hablar de oralidad, lectura y escritura, sí, tiene unas implicaciones que también varían en cada contexto. Y es por eso que yo me voy a situar en el contexto en el que ustedes se están formando. Estamos hablando del departamento del Cesar. Y el departamento del Cesar tiene unas condiciones únicas que deben considerarse, ¿cierto? A la hora de pensar en el marco de la formación docente y también en el ejercicio docente mismo, cómo abordar el asunto de la oralidad, la lectura y la escritura en el aula de clase. Es por eso que esta pregunta, o traigo al escenario esta pregunta para hablar en estos minutos. ¿Qué implicaciones tiene hablar de oralidad, lectura y escritura en el siglo XXI desde una perspectiva intercultural en el contexto del Cesar? Porque hablamos de perspectiva intercultural y me parece que, que es un término necesario y que debe estar siempre dentro de la agenda educativa y sobre todo cuando hablamos de los estudios del lenguaje, porque para nadie es un secreto que nosotros somos producto y también estamos inmersos en unas relaciones interculturales que en últimas nos enriquecen y que es lo que debemos tratar de salvaguardar. Nosotros estamos rodeados por comunidades indígenas, por pueblos indígenas. Y muchos de estos pueblos solamente tienen tradición oral. Quizás la tradición escrita apenas está en proceso de construcción y mientras se logra pacificar, pues pasarán muchos años, décadas. Entonces los saberes orales han sido marginados históricamente. Entonces ya desde ahí empieza una reflexión, ¿no? Y sería cómo instalar en la escuela, cómo llevar a la escuela esos saberes de la oralidad propio de las comunidades con las que convivimos y que de cierta manera implica validar, ¿sí? Ese conocimiento. Que ese conocimiento lo entendemos bajo un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el concepto de lenguajes propios, que no es más que las formas de expresión que tienen y que usan estas comunidades o pueblos étnicos para transmitir sus creencias, valores, y que no solamente están materializados en palabras, ¿sí? Porque también existen otros elementos simbólicos, como la expresión corporal, la cerámica, las artesanías. Todos estos elementos, de cierta manera, logran ser un vehículo de expresión y en últimas de comunicación. Entonces, eh, hablar de oralidad, lectura y escritura es quedarse un poco cortos, ¿no? Pero también implica reconocer que a partir de la oralidad deben pensarse, ¿no? O debe pensarse más bien. eh, Ese proyecto de la interculturalidad, porque en últimas la interculturalidad es un proyecto que busca generar relaciones entre las culturas y que éstas sean más equitativas, respetuosas, justas y armoniosas. Pero ahora, ¿cómo logramos que eso suceda
si de entrada estamos generando un escenario de desigualdad, porque si privilegiamos la lectura y la escritura, pues en últimas estamos eh, minorizando, marginalizando más bien esas comunidades que no tienen lectura y escritura, o no, en últimas cultura escrita, ¿sí? Entonces, de entrada, la perspectiva intercultural tiene que abrir el campo, ¿no?, hacia la oralidad y otros lenguajes, como mencionaba anteriormente. Bien. Entonces, cada comunidad tiene una forma de entender el mundo y una forma de relacionarse con la naturaleza y entre ellos mismos, y esas formas van a crear algo que denominamos géneros discursivos, y son géneros que están sustentados bajo lógicas propias. Nosotros estamos formados bajo unas lógicas teóricas, ¿no?, que nos permiten hablar, por ejemplo, de tipos de texto, de estructuras textuales y, y- y acercarnos, ¿no?, a estos géneros de otras lógicas de mundo bajo una perspectiva un poco teórica. A veces no nos va a permitir cómo avanzar en la resignificación de lo que llamaríamos géneros discursivos. Entonces, en el ámbito educativo cobra muchísima fuerza la necesidad, obviamente, de, primero, reconocer el papel de la oralidad como elemento preponderante, sobre todo cuando hablamos del proceso intercultural o el proyecto intercultural en un contexto como el CESAR, ¿sí? Porque el CESAR ¿sí?, debe generar una equidad entre la circulación de los conocimientos de cada una de las comunidades que configuran eh, este territorio. Entonces, necesariamente debemos pensar en la oralidad. O sea, los docentes que estamos formándonos para el CESAR y que trabajamos en el CESAR, tenemos que ser conscientes de esa necesidad, ¿sí? Eh, que es una necesidad que difiere a la necesidad de otros lugares del país, de otros países, porque precisamente esto empieza a generar unas formas otras de pensar, ¿no?, que tiene que ver también con esto del pensamiento un poco decolonial, que obviamente se inserta dentro de las reflexiones alrededor de la lectura y la escritura. Una pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos como docentes que estamos ligados inherentemente a un ejercicio investigativo constante dentro del aula? Pues primero lo que yo recomendaría es pensar un poco en cómo llevar al aula estos saberes que son parte de la oralidad, ¿sí? Darles lugar en el aula de clase. Y segundo, desde la investigación empezar a profundizar en esa relación con las demás culturas, ¿no?, para abordar el asunto complejo. Eh, yo quisiera ya como para finalizar, dado que el tiempo es corto, que entendamos que estos términos que pongo acá en consideración, textos, contextos, lectura, escritura, oralidad, debemos entenderlos inicialmente como categorías, ¿no? Teorías teóricas que deben ser siempre resignificadas, obviamente, y que ajustadas según las condiciones de cada contexto. Pero hay algo que a mí sí me preocupa y quiero poner de relieve acá. Cuando nosotros hablamos de textos, hay muchas clasificaciones de textos según su estructura, ¿sí?, según su secuencia. eh, pero hay una clasificación que a mí me parece interesante y es la de el propósito que tiene el texto, ¿no? Algunos autores lo llaman textos eferentes o estéticos. Eferentes, cuyo propósito es comunicar o que aprendamos algo nuevo, y estéticos, yo lo relaciono con la categoría literatura. Entonces, dentro de la literatura también deben existir o entenderse que la literatura puede circular a través de la oralidad. Hoy hablamos de oral literatura, ¿no? Por ejemplo, entonces eso debe instalarse y entenderse de esa forma, y además que eh, leer un texto diferente y leer un texto estético implica lógicas diferentes de abordar este objeto de estudio. Porque en la escuela que hemos visto que a veces no se hace esa escisión, ¿no?, entre lo diferente y lo estético, y eso en última genera sobre todo un detrimento del valor de lo literario, porque entre otras cosas la literatura no tiene todas las pretensiones que tiene un texto diferente, y a veces sometemos el texto literario o queremos que del texto literario se generen un tipo de actividades que lo que hacen es generar un tipo de, diríamos,
aversión frente a ella misma. Porque la literatura, en últimas, lo que nos permite es entender nuestra condición de ser humano, ¿no? Y por eso a quienes nos gusta la literatura no es porque queramos descubrir en ella elementos morfológicos, gramaticales, ¿no? Es simplemente un disfrute. Eh, entonces, la lectura, oralidad y escritura circula en diferentes contextos al escolar. No podemos pretender que solamente en el aula de clase es donde vemos que estamos hablando de lectura y escritura, porque las comunidades indígenas, eh, por ejemplo, la oralidad se genera en rituales como hablar alrededor del fogón, ¿cierto? Eh, Cuando salen al territorio, nosotros también cuando salimos a la calle, vamos por la calle, vemos letreros. Entonces la lectura y la escritura se deslocaliza y si hablamos obviamente de la era digital, pues vamos a tener numerosos más problemas interesantes para abordar dentro del campo educativo. Hablamos ahora de textos multimodales, multimediales, porque necesariamente ese tránsito que se hizo, ¿sí? De la escritura que se hacía en piedra, en arcilla, en pieles, en papel, y ahora en el, en el soporte digital, necesariamente genera transformaciones. Mm, Cuando yo leo en lo digital, hablamos también de la hipertextualidad, porque voy leyendo, puedo dar clic para ampliar información y además dentro de la lectura hay imágenes, videos, audios. Entonces, eso cambia la forma, ¿no? de leer. Igualmente, pues existían los libros y hoy tenemos un reto enorme porque la información que encontramos en la web debe ser evaluada antes de juzgar su veracidad. Entonces, hay que enseñar habilidades, ¿cierto?, a los estudiantes para evaluar información. Quizás antes no era necesario, porque ir a una biblioteca y buscar un libro ya de cierta manera había una garantía de que la información de cierta manera era válida. Pero ahora que estamos en Internet, esa habilidad de poder filtrar información es necesaria y debe enseñarse. Y son problemáticas que deben ser abordadas en la escuela. Entonces vemos que la lectura, la escritura y la oralidad son asuntos que deben estar en constante revisión dentro de la agenda educativa de cada docente y de cada comunidad educativa. Eh, por último, recordarles que lo que acá expuse son solamente reflexiones personales, producto del trasegar por los estudios del lenguaje y que ojalá tengamos la oportunidad de discutir un poco más en profundidad sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Y bueno, espero que tengan éxitos en esta jornada pedagógica y nos vemos en otra oportunidad.